Yo les comentaba que cuando yo decidí empezar a estudiar este tema de justificación por la fe, eh, empecé a investigar y me di cuenta que hay mucho material, ¿verdad? Por ejemplo, en este sitio libros 1888.org, si usted se va acá, descarga PDF, están este montón de libros históricos y actuales. Y hay materiales de Elena G. White, están los mismos escritos de Waggoner y Jones y autores que comentan sobre lo que ellos escribieron, ¿no? Entonces, uno a veces, bueno, se puede abrumar al ver tanta información. Yo en lo personal lo que hice fue que dije, bueno, yo voy a estudiar lo que ellos escribieron. No que me digan sobre ellos, sino ir a la fuente. Y hay tres libros que yo se los he recomendado: Cristo y su justicia, Lecciones sobre fe y El camino consagrado. Un tiempo de angustia. Día de los expositores. Vi cosas. No soy igual. Subiendo y subiendo y subiendo hasta que por fin... Algo que pensamos en tomar algunos minutos. Creo que ellos no están confundidos. Para responder esta pregunta que estamos, para sentar las bases del diálogo iniciando, a tratar de responder qué es fe, yo les recomiendo este libro, Lecciones sobre Fe, de Waggoner y Jones. Acá yo ya lo tengo y vamos a ir aquí al índice. Este es el libro, Lecciones sobre Fe. Vean el índice y vamos a ir acá a Lecciones sobre Fe. Esto que ven acá, este parrafito pequeño, se publicó en la Review and Herald el 29 de noviembre de 1898 y es Jones el que está hablando. Él dice, sin fe es imposible agradar a Dios. La razón es esta: todo lo que no es de fe es pecado, y desde luego el pecado no puede agradar a Dios. Es por eso que, como afirma el Espíritu de Profecía en la primera página de la Review del 18 de octubre de 1898, la comprensión de lo que la Escritura quiere decir cuando nos urge a la necesidad de cultivar la fe es más esencial que cualquier otro conocimiento a nuestro alcance. Así, en lo sucesivo, en cada número de la review, ofreceremos en esta misma columna una lección bíblica sobre la fe, que es cómo surge, cómo ejercitarla, a fin de que todo aquel que lea esta revista pueda adquirir ese conocimiento que es más esencial que cualquier otro conocimiento a nuestro alcance. Review en Herald, 29 de noviembre del 98, 1898. Y así como este artículo pequeño, otros un poquito más medianos, en cada edición de la review ellos fueron por mucho tiempo compartiendo lecciones para que el pueblo adventista supiera qué es fe. Entonces, mis hermanos, vamos a dejar que ellos mismos, que fueron los mensajeros, los pastores que Dios eligió para enviar este mensaje al pueblo adventista, respondan qué es fe. Y aquí está el segundo artículo. Entonces dice, a fin de comprender lo que la Escritura quiere decir cuando nos urge a la necesidad de cultivar la fe, es esencial comprender antes que nada qué es la fe. Esa es la primera pregunta de las dos que hoy vamos a responder. De poco serviría urgir a una persona a la necesidad de cultivar la fe si ésta no tuviera previamente una noción inteligente de lo que constituye la fe. Y la triste realidad es que a pesar de que el Señor lo haya establecido claramente en la Escritura, muchos miembros de la Iglesia desconocen lo que es la fe. Es posible, no obstante, que conozcan la definición de la fe, pero sin conocer lo que es la fe realmente.
Y yo ahí me identifico plenamente, mis hermanos, cuando yo empecé a estudiar este tema, yo me di cuenta que yo había leído el capítulo de Hebreos 11, donde habla de los héroes de la fe, y que tenía algunos textos en mi memoria sobre la fe, pero que no comprendía en realidad qué es fe. Lo que me gusta es que ellos presentan ejemplos muy claros. Dice, es decir, pueden no haber comprendido la idea contenida en la definición. Así, por ahora, no nos detendremos especialmente en la definición. Lo que haremos es presentar y estudiar una ilustración de la fe, un ejemplo que la ponga tan claramente de relieve que todos pueden comprender de qué se trata. Y el ejemplo que van a presentar es el del centurión. ¿Se acuerdan del centurión que vino a Jesús? Que su siervo estaba enfermo. Dice, la fe viene por la palabra de Dios. A ella debemos pues acudir. Cierto día un centurión vino a Jesús y le dijo, Señor, mi mozo yace en casa paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión, dijo, Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techado, mas solamente que di la palabra. Y con esto es que tiene que ver la fe. A esto pónganle mucha atención. Y mi mozo sanará. Y oyendo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Jesús encuentra aquí cierta cualidad que denomina fe. Cuando comprendemos lo que es, hemos hallado la fe. Entender el hecho es entender la fe. No puede haber ninguna duda al respecto, ya que Jesús es el autor de la fe. Y él mismo dijo que lo manifestado por el centurión era fe. Efectivamente, una gran fe. ¿Dónde está pues la fe? El centurión deseaba la realización de algo. Escuchen esto, hermanos. Y ya aquí terminas, cortito. ¿Dónde está pues la fe? El centurión deseaba la realización de algo, anhelaba que el Señor lo realizara, pero cuando el Señor le dijo, yo iré y lo haré, el centurión lo puso a prueba diciendo, solamente di la palabra y sucederá. Por eso, como lo mencionó el hermano Eliezer, tiene que ver la fe con creer que lo que Cristo ha prometido en su palabra se va a cumplir. ¿Por medio de qué esperó el centurión que la obra se realizara? Solamente por la palabra. ¿De qué dependió para la curación de su siervo? Solamente de la palabra. Y el Señor Jesús afirma que eso es fe. Entonces, mi hermano, ¿qué es la fe? Le dejan ahí la pregunta, ¿no? Son artículos cortitos que iban saliendo en la review y a esto nos ayuda a responder qué es la fe. Entonces, la fe tiene que ver con entender que la palabra de Dios se cumple y que tiene en sí misma el poder de cumplirse. Ahora al final entonces del diálogo vamos a hablar un poquito más de esto y vamos a relacionar ahora, teniendo este concepto claro de que la fe tiene que ver con creer que la palabra de Dios cumple lo que promete, la misma palabra, lo vamos a ligar a la definición de justificación por la fe. Entonces, mis hermanos, eso es a manera de introducción. Voy a darle el espacio al hermano Eliezer González, que hoy nos va a tener la segunda parte de su exposición sobre el mensaje de 1888, ese preciosísimo mensaje. El hermano Eliezer González es de Costa Rica y lleva más de 4 años estudiando el tema de justificación por la fe. Entonces, hermano Eliezer, el tiempo es suyo. Acá tengo en la pantalla la cita muy conocida sobre cuando la hermana White habla de que Dios envió ese mensaje por medio de los pastores Wagoner y Jones. Si tiene su presentación, también le puedo habilitar para que comparta, mi hermano. Amén, mi hermano José. Claro que sí. Eh, si me permite, también podría presentar. Ok. Efectivamente, esta cita la vimos en la sesión anterior, hace 2 semanas.
acerca de un preciosísimo mensaje, y en el contexto en que estudiamos vimos que había una necesidad profunda en el pueblo de Dios de este mensaje. Hay dos extremos en la experiencia cristiana y los vemos presentes en nuestros días. Un extremo es la ley y la ley, y el otro extremo es libertad o libertinaje o el evangelio barato, podríamos decir, en el que la persona se va al otro extremo, en el que prácticamente todo es permitido. Bueno, el pueblo de Dios en alrededor de 1880 y algo estaba urgido de un mensaje que trajera a Cristo, que presentara a Cristo, porque se había enfocado mucho el pueblo de Dios en el asunto de la ley, ¿verdad? Como vimos, se habían centrado mucho en el asunto de la ley y se habían vuelto, menciona Elena White, como un desierto árido a causa de el enfoque muy centrado en la ley, especialmente en el asunto del sábado. Entonces Dios envió un preciosísimo mensaje a través de Wagner y Jones, y como mencionábamos, ellos simplemente fueron instrumentos. Dios los utilizó por su carácter, por su forma de ser, por su ímpetu, por la fuerza que tenían para presentar este mensaje, ya que no iba a ser una tarea fácil. Tuvieron mucha oposición y como vimos también, de cierta forma, el mensaje ha estado como en pausa. Lo que Dios envió como que ha caído en una pausa. De cierta forma desapareció por un buen tiempo, y alrededor de la década de los 50 fue nuevamente, se empezó a estudiar, a redescubrir, por así decir, y ha venido creciendo. Este es un mensaje que ha venido creciendo y que va a alcanzar un poder muy grande en el tiempo del fin, porque es este el mensaje que Dios envió para preparar a su pueblo para la traslación. Dios desea, o es su propósito, regresar y encontrar a un pueblo preparado. Elena White menciona que Cristo, cuando su pueblo esté preparado, Él vendrá. Menciona en una cita. Y en el Apocalipsis encontramos que cuando la mies está madura, Cristo ordena al ángel: mete tu hoz y ciega, porque la mies está madura. De manera que hay un punto en el que el pueblo está preparado, listo para el encuentro con Cristo. Y el mensaje de 1888, o mensaje de justificación por la fe, prepara al pueblo de Dios para este encuentro con Cristo, para estar en pie cuando Cristo venga y no ver la muerte. Y también mencionábamos que podríamos ser parte de esta generación que esté en pie cuando Cristo venga, pero es necesario aceptar el mensaje, creerlo, como mencionábamos hace un ratito, creerlo, porque esa es la fe, creer la palabra, y permitir que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros a través del conocimiento de este mensaje. Es decir, Dios necesita que haya un cierto grado de conocimiento en cada persona para Él poder trabajar en la mente y el corazón. Teología de 1888, ya entrando un poco en lo que se refiere, o en lo que ellos predicaron como justificación por la fe. ¿Cómo lo comprendieron? ¿Por qué esto era diferente? Como vimos en la sesión anterior, los dirigentes de este tiempo de la iglesia dijeron: no, ya estamos predicando la justificación por la fe, esto es algo que ya conocemos, que ya hemos entendido, que ya estamos viviendo, etc. Pero cuando Wagner y Jones trajeron este mensaje, hubo, por supuesto, un enfoque diferente. Y Elena White inclusive afirmó
que era la primera vez que escuchaba una declaración tan clara, contundente acerca de la justificación por la fe, fuera de las conversaciones que ella tenía con su esposo. Es decir, que ella vio en los mensajes de Waggoner y Jones algo que no había visto en ningún dirigente de su tiempo. Ahora, ¿de qué trataba este asunto? Bueno, tiene muchos aspectos. Voy a mencionar algunos acá, posiblemente no los vamos a cubrir todos, hoy no. Y en una futura sesión podríamos abarcar otros temas, pero el material es amplio, es extenso. La ley en Gálatas juega un rol muy importante. Este tema también de victoria sobre el pecado, o pecar hasta que Cristo venga. También veremos un poquito de declarados justos o hechos justos, o ambas cosas. Justificación y santificación, naturaleza de Cristo. Esto es fundamental en el asunto del mensaje de justificación por la fe. Y relacionado con la naturaleza de Cristo está también la naturaleza del hombre y la naturaleza del pecado. Estas tres cosas son muy importantes en justificación: naturaleza de Cristo, naturaleza del hombre y naturaleza del pecado. Los dos pactos también tienen un énfasis importante en este mensaje: la lluvia tardía, el mensaje del tercer y cuarto ángel, que es el mismo mensaje como vimos en la sesión anterior, solo que se le identifica como un cuarto ángel porque viene después del tercero, para alumbrar la tierra con su gloria. Purificación del santuario, por supuesto, este es estrechamente relacionado con la purificación de nuestras vidas. ¿Qué es pecado? Es sumamente importante también. Este asunto de última generación, que recibe bastante oposición en nuestros días, pero indudablemente habrá una última generación. De esto no hay duda. Cuando Cristo venga habrá una generación que será la última. ¿Cómo estará esta generación? Es lo que a veces es cuestionado. ¿Cuál será su condición? Perfección versus perfeccionismo, porque también esto es tema de debate, y a veces hay quienes confunden perfección con perfeccionismo y entonces rechazan esta enseñanza importante para el tiempo del fin. Bien. Justificación por la fe, dice Elena White en Testimonios para los Ministros. Ella misma hace la pregunta: ¿qué es la justificación por la fe? Y responde: es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que él no tiene capacidad de hacer por sí mismo. Esto es un mensaje o un poder que obra en la persona, llevándola a abandonarse por completo a Cristo. El yo desaparece, abate en el polvo la gloria del hombre. Todo lo que el ser humano es, todo lo que el ser humano considera de valor relacionado con la experiencia terrenal, por así decir, es abatido por Cristo, es destruido. Y hace por el hombre lo que él no tiene capacidad de hacer por sí mismo. Esta última frase es muy importante porque Cristo no hace lo que el hombre es capaz de hacer, pero hace lo que el hombre no tiene capacidad de hacer por sí mismo. Y esto es la justificación por la fe. Comprender que yo debo hacer lo que yo soy capaz de hacer y Cristo hará por mí lo que yo no puedo hacer. También es el plan de Dios para rescatar a la humanidad del poder del pecado. Esto es justificación por la fe. El plan de Dios es restaurarnos a la condición de Adán antes de pecar. Y esa condición la va a alcanzar el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Esto es muy claro en la Biblia y el espíritu de profecía. Entonces, a través de la justificación por la fe, Dios se propone restaurar o rescatar a la humanidad del poder del pecado. Es decir, que el pecado no tenga poder sobre la humanidad, sobre ninguna persona. Es el mensaje del tercer ángel en verdad, en el contexto especialmente de Apocalipsis 14:12. Apocalipsis 14:12 es parte del mensaje del tercer ángel. A veces se separa, pero es la parte final del mensaje del tercer ángel. Y dice, ya sabemos este texto,
Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, Elena White dijo, a ella se le preguntó si el mensaje de 1888 era, o si la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Ella respondió, es el mensaje del tercer ángel en verdad, porque es el mensaje que capacita, como también vimos, capacita al hombre, al ser humano, para obedecer los mandamientos de Dios. Se refleja en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Ron Duffield escribe un libro muy completo acerca de 1888, el retorno de la lluvia tardía. Y él menciona que Wagner entendió, ¿qué fue lo que él entendió? Algo diferente entendió. Entendió que la naturaleza de Cristo estaba estrechamente relacionada con la justicia de Cristo, el fundamento sobre el cual construye la doctrina de la justicia por la fe. De hecho, tanto para Jones como para Wagner, la justicia por la fe era en realidad solo una aplicación práctica de la justificación por la fe. Es decir, aquí hay una separación entre justicia de Cristo o justicia por la fe y justificación por la fe. La santificación por la fe, los pactos y la ley en Gálatas. La justicia de Cristo entonces es una aplicación práctica, la justicia por la fe es una aplicación práctica de la justificación por la fe, la santificación por la fe, los dos pactos y la ley en Gálatas. Y cada uno de estos es un tema de estudio que puede llevar bastante tiempo. Justificación por la fe, santificación por la fe, los pactos y la ley en Gálatas. Todos los cuales fueron fundados en su comprensión de la naturaleza del hombre, ese es otro gran tema, la naturaleza del pecado, otro gran tema, y la naturaleza de Cristo, sin duda otro gran tema. Comprender esto, junto con la verdad de la purificación del santuario en el marco del tiempo del fin, es lo que convirtió el mensaje más valioso en el mensaje del tercer ángel en verdad. Noten, comprender esto. Este tema de este mensaje de justificación por la fe debe ser comprendido. El primer paso es comprenderlo. Si no se comprende, no se aprecia y no se aplica a la vida. Pero noten cuántas aristas, cuántos aspectos tiene. Involucra justificación por la fe, santificación por la fe, los pactos, la ley en Gálatas, naturaleza del hombre, naturaleza del pecado, naturaleza de Cristo. Y todo esto hay que comprenderlo junto con la verdad de la purificación del santuario. Es mucho que estudiar. Acá solo vamos a mencionarlo, pero la invitación es para que todos podamos estudiar todas estas cosas con tiempo y detenimiento. Y esto en el marco del tiempo del fin. Y esto es lo que convirtió el mensaje más valioso en el mensaje del tercer ángel, en verdad. De manera que vamos a analizar algunos de estos aspectos. La ley en Gálatas, comprendida según los escritos de Wagner y Jones. Especialmente Wagner escribe este libro, Las Buenas Nuevas, y menciona, por ejemplo, en la página 34. En esta epístola, es decir, en la epístola a los Gálatas, no hay controversia alguna sobre la ley, al respecto de si se la debe obedecer o no. Noten esto. Había un debate, como mencionamos en la sesión anterior, acerca de la ley en Gálatas, si es la ley moral o la ley ceremonial. Porque es en Gálatas 3, Pablo habla de que la ley es un ayo que nos lleva a Cristo. Entonces vino el análisis o el debate. Bueno, si es algo que nos lleva a Cristo, decían los evangélicos, entonces una vez que vamos a Cristo ya no necesitamos la ley. Lo cual puede ser cierto, dependiendo del punto de vista. Pero en el contexto dispensacionalista, esto significaba que la ley fue clavada en la cruz, o la ley llegaba hasta Cristo, y una vez que vino Cristo ya no necesitamos la ley. Pero Wagner dice, esto ni siquiera llega a controversia,
Es decir, no debe existir un debate acerca de la ley en Gálatas. Eh, y tampoco debe haber debate de si se debe obedecer o no. Para nada se considera que la ley haya sido abolida, cambiada o haya perdido su vigencia. Eso no existe ni la mínima posibilidad. La epístola no contiene el más leve indicio de tal cosa. El asunto a resolver no es si se debe obedecer la ley, sino cómo hay que obedecerla. Y esto es fundamental. Eh, Wagner y Jones comprendieron, bueno, el Espíritu Santo les mostró, porque este es un mensaje que vino de Dios. Dios les mostró cómo hay que obedecer la ley y cómo es que el preciosísimo mensaje se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. ¿Cómo hay que obedecer la ley? Acá tengo algunas citas de lo que ellos explican de cómo obedecer la ley. Gálatas 3:9 dice así: los que viven por la fe son benditos en el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está: maldito todo el que no permanece en todo lo que está escrito en el libro de la ley. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Y qué entendemos con esto? Bueno, normalmente en el mundo cristiano se entiende de que esto se refiere a tratar de obedecer la ley o guardar la ley. Y por eso el evangélico o el que cree que la ley fue abolida, dice, bueno, los que tratan de guardar la ley están bajo maldición. Para Wagner y Jones, esto lo que significa es que tratar de, o sea, como ellos mencionan, lo que no se discute, lo que está en discusión no es si hay que obedecerla o no, sino cómo hay que obedecerla. La fe trae la bendición, las obras de la ley traen la maldición. O mejor dicho, lo dejan a uno bajo la maldición. Las obras de la ley traen la maldición o lo dejan a uno bajo la maldición. La maldición pesa sobre todos, ya que el que no cree ya es condenado porque no creyó en el nombre del único Hijo de Dios. La fe revierte esa maldición. Entonces, las obras de la ley traen la maldición. ¿Por qué? ¿O por qué lo dejan a uno bajo maldición? Cualquiera podría decir, bueno, pero obedecer la ley es bueno, es positivo. Pero ellos dicen, las obras de la ley traen la maldición y la fe trae la bendición. Y vamos a ir viendo por qué afirman ellos esto. Entonces, ¿quién está bajo la maldición? Todos los que dependen de las obras de la ley. O quien trata de obedecer la ley por su justicia o por sus medios. Siguen diciendo ellos, eso sigue siendo del libro de las Buenas Nuevas. Los que son de la fe son guardadores de la ley, puesto que los que son de la fe son benditos y los que guardan los mandamientos son también benditos. Guardan los mandamientos por la fe. Pero el evangelio es contrario a la naturaleza humana. Y noten esto, venimos a ser hacedores de la ley, no haciendo, sino creyendo. Es decir, el que obedece, el que guarda los mandamientos, no es el que hace las obras de la ley, porque esas obras de la ley más bien lo llevan a la maldición. Entonces no se obedece la ley haciendo, sino creyendo. Por eso es justificación por la fe, por creer. Sigue diciendo, si obrásemos para obtener justicia, estaríamos simplemente ejercitando nuestra naturaleza humana pecaminosa, lo que jamás nos acercaría a la justicia, sino que nos alejaría de ella. Por contraste, creyendo las preciosas y grandísimas promesas, llegamos a participar de la naturaleza divina. Y entonces todas nuestras obras son hechas en Dios. Los gentiles, dice Romanos, Pablo a los romanos, los gentiles que no buscaban la justicia, la alcanzaron. A saber, la justicia que procede de la fe. Mientras que Israel, que seguía la ley de justicia, no alcanzó la justicia. ¿Por qué? Porque no la seguían por la fe, sino por las obras. Ahora, el pueblo adventista estaba cayendo en esto
en esta época, alrededor de 1888. Había un énfasis muy marcado en la ley, la ley, la ley. Y no es que no hay que guardar la ley, por supuesto que hay que guardar la ley. El problema es en cómo. Por eso en la primera cita de Wagner leímos que el debate no es si hay que guardar la ley o no, es cómo se debe guardar, cómo guardarla. ¿Qué dicen ellos? No se guarda haciendo, sino creyendo, porque es por fe, creyendo en las promesas de Dios. También relacionado con la fe, y este es el texto quizá un poco más polémico, Gálatas 3:24. Así la ley fue nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Entonces, antes que viniese la fe, estábamos encerrados bajo la ley, estábamos prisioneros para la fe que había de manifestarse después. Sabemos que todo lo que no es de fe es pecado. Por lo tanto, estar bajo la ley es lo mismo que estar bajo pecado. La gracia de Dios trae salvación del pecado, de tal manera que cuando creemos en la gracia de Dios dejamos de estar bajo la ley, pues somos libertados del pecado. Por consiguiente, los que están bajo la ley son los transgresores de la ley. Los justos no están bajo la ley, sino que caminan en ella, andan en la ley, obedecen la ley, viven en armonía con la ley, pero no porque tratan de obedecerla, sino porque creen en las promesas presentadas en ella. Todo aquel que no cree está bajo pecado, encerrado bajo la ley, y por lo tanto la ley actúa como su guardián o vigilante. La ley lo mantendrá esclavo. El culpable no puede escapar en su culpa. La ley lo mantendrá esclavo. ¿Por qué? Porque no cree, porque trata de obedecer la ley sin fe, sin creer. No a través de la fe, sino a través de las obras. La ley se puede guardar o tratar de guardar por las obras, pero esto simplemente esclaviza a la persona, porque vive dependiendo de lo que hace o de las obras, depende de las obras y no de la fe. No pone su mirada en Cristo, quien es el que actúa, sino pone su mirada en sí mismo y en cómo evitar de quebrantar la ley. Y esto lo convierte en un esclavo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, Gálatas 3:13. Y ahora, ¿qué es la maldición de la ley de la que Cristo nos redimió? Para Wagner y Jones, la maldición de la ley es la imposibilidad de vencer el pecado o de vivir sin pecar. Pero Cristo nos redimió de eso. Dice Wagner, algunos lectores superficiales de este pasaje se apresuran a exclamar, no necesitamos guardar la ley, puesto que Cristo nos ha redimido de su maldición. Como dice el texto, dijese que Cristo nos ha redimido de la maldición de la obediencia. Algunos entienden que cuando Pablo dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley, entienden que la ley es una maldición y que es una carga o era una carga, pero que al venir Cristo ya esta ley, que es una maldición, no está vigente, ya no tenemos que guardarla porque Cristo la guardó. Pero no es eso lo que está sucediendo acá. Dice Wagner, los tales leen la escritura sin provecho. La maldición, tal como hemos visto, es la desobediencia. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por lo tanto, Cristo nos ha redimido de la desobediencia a la ley. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado para que la justicia de la fe fuese cumplida en nosotros. Por eso, en el contexto de justificación por la fe, la justificación por la fe se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Y Cristo nos ha redimido de la desobediencia a la ley. Es decir, es posible ahora guardar la ley. Es posible obedecerla para que la justicia de la ley fuese cumplida
en nosotros para que la ley se cumpla, para que podamos guardar la ley. Esto no es otra cosa que obediencia completa y absoluta a Cristo, victoria sobre el pecado o alcanzar la perfección de carácter como lo querramos ver. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley, es decir, nos redimió de nuestra incapacidad de obedecer la ley. Porque la maldición de la ley, dicen ellos, dice Wagner, es la desobediencia. La maldición de la ley es la desobediencia, pero Cristo nos redimió, es decir, nos rescató, nos liberó de esa maldición o de esa imposibilidad de obedecer la ley. Ahora es perfectamente posible obedecer la ley. No haciendo, sino creyendo. Avanzamos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Página 37 y 38, dice Wagner, tómate el tiempo para pensar en lo que eso significa. Permite que impresione tu alma la plenitud de la fuerza contenida en la expresión Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hay que meditar en esta frase. Nos redimió de nuestro fracaso en permanecer en sus justos requerimientos. No necesitamos pecar más. Él cortó las ataduras del pecado que nos esclavizaban, de forma que todo cuanto hemos de hacer es aceptar su salvación, a fin de resultar liberados de cualquier pecado que nos domine. Esto es fe. Ya no es más necesario que gastemos nuestras vidas en fervientes anhelos y en vanos lamentos por deseos incumplidos. Esa condición nuestra de cristianismo en el que vivimos anhelando no hacer algo, como el hombre de Romanos 7, que dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Es un cristiano que vive esforzándose por hacer el bien, pero no es esta la forma de obedecer la ley, sino más bien es aceptar la salvación de Cristo para que Él nos libere de cualquier pecado que nos domine, cualquier pecado. No existe nada imposible para Dios. Eh, siguen diciendo, sigue diciendo Wagner, la imperfección es una maldición. Sí, constituye la maldición. Noten qué frase tan poderosa. Y este es tema de mucho estudio y debate en el ambiente adventista, en nuestra iglesia, de perfección, imperfección, perfección de carácter, o a qué se refiere la Biblia o el espíritu de profecía con el asunto de la perfección. Bueno, la imperfección es una maldición. Es decir, ¿qué espera Dios de nosotros? Perfección, porque la imperfección es maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, del pecado y la muerte. Lo realizó al hacerse maldición por nosotros y nos libra así de toda necesidad de pecar. Nuevamente, el pecado no puede tener dominio sobre nosotros si aceptamos a Cristo en verdad y sin reservas. Toda persona que acepta a Cristo sin reservas está en la capacidad de tener dominio sobre todo pecado. Cualquier forma o extensión, dureza que sea. Esto era verdad tan actual en los días de Abraham, Moisés, David e Isaías como en los nuestros. El pecado no puede tener dominio sobre nosotros si aceptamos a Cristo en verdad y sin reservas, pero es por fe. ¿Para qué fue dada la ley? Fue dada en el sentido de que en el Sinaí se la proclamó de forma explícita in extenso. La ley les fue dada para convencerlos de que carecían de la justicia necesaria para poseer la herencia, como una forma de mostrar la imposibilidad humana de alcanzar. Mi hermano Eliezer, ¿me escucha?
Parece que le está fallando la comunicación. Veo que el hermano Jairo está preguntando en qué momento se pueden hacer preguntas. Ahorita al final de la exposición de él vamos a tener un espacio de 30 minutos de preguntas, comentarios, preguntas, respuestas. Entonces todos son bienvenidos a participar. Hermano Eliezer, si nos está escuchando, nosotros no le escuchamos a usted. Bueno, aprovechando que el hermano está teniendo fallas de conexión, hermano Jairo, ¿cuál es la pregunta que tiene usted, mi hermano? Igual ahora que él se vuelva a conectar, se la hacemos a él para ir respondiendo. Me parece que el hermano John está hablando, pero no le escucho. Sí, sí me están escuchando a mí. Confírmeme porque no veo ningún tipo de interacción, entonces no sé si más bien es a mí que me está fallando la comunicación. No, sí, hermano, se le escucha clarito, hermano José. Ah, ok, es el hermano Eliezer entonces. Hermano Jairo, si gusta, hace su pregunta o comentario mientras se conecta el hermano Eliezer. Hermano José, ¿me escuchan? Sí, hermano, perfectamente la escuchamos. ¿Cómo Se está mi hermano? escucha Feliz sábado. muy, baja el sonido. No sé si es que tienen el micrófono o el volumen bajo. Ahorita a mí me está escuchando mal usted. Sí, lo escucho como si estuviera ya en martes. No, no, pues aquí yo lo escucho clarito, aquí lo escucho clarito. Sí, debe ser su conexión Sí, entonces, mi hermano Jairo, porque si los demás se escuchan bien, entonces tiene que ser su conexión. ¿ustedes me escuchan bien? Sí, lo escuchamos bien. Ok, la pregunta que yo tenía para el hermano Eliezer es que, según lo que está exponiendo, la pregunta es si en estos momentos nosotros somos justos y sin pecado delante de Dios o todavía no. Esa era la pregunta. Justos y sin Am, pecado a delante la de luz Dios. de la Biblia, me gustaría escuchar la respuesta. Ok, vamos a ver. No, excelente pregunta. Mi hermano, déjeme ver si el hermano Eliezer me escribió. Dice que tuvo un apagón eléctrico, ya casi vuelve. Entonces, mi hermano le va a pedir un favor, hermano Jairo, escríbala también en el chat para en el momento que él regresa. Y yo voy a ir aprovechando mientras él regresa para leer una porción que yo creo que puede responder un poco a su pregunta también, mi hermano, y tiene que ver con el concepto de justificación por la fe que manejaron los pastores Waggoner y Jones. Eh, Muchas veces cuando uno se pregunta, yo soy justo, sin pecado ante los ojos de Dios, muchas veces es que uno está analizando el tema desde el punto de vista de justificación por obras, no por fe. Pero en realidad, cuando uno entiende que todo es una obra que hace Dios de principio a fin, esa pregunta queda hasta fuera de lugar. Voy a compartirles pantalla. Vamos a ver, confírmenme cuando ven mi pantalla. ¿Ahí la están viendo? Sí, hermano. Sí, yo lo estoy viendo ahorita, lo que usted puso en pantalla ahí. Ok, perfecto.
Ok, este libro es el que yo ya les estaba leyendo hace un rato. Algunas porciones de las que los pastores Waggoner y Jones fueron publicando en las revistas adventistas, en este caso es la Review Herald, por mucho tiempo. Fueron publicando porciones para ir instruyendo al pueblo adventista sobre qué es fe y qué es justificación por la fe. Entonces voy a avanzar, ve aquí todo lo que me estoy saltando. Y se los enseño para que si usted considera que es un tema importante, vaya y lo estudie. Y ojalá que pueda leer una de esas porciones cada día o si lo puede hacer cada semana, como ellos lo recibían, que lo pueda estudiar en oración. Aquí es donde ellos, después de como 7 ediciones, si no me equivoco, eh, bueno, esta es la sexta, pero antes el pastor Waggoner había también escrito un artículo. Ellos llegan y hablan ya más claro, como llegando a ciertas conclusiones de lo que han ido presentando. Entonces, vean, dice, la fe, yo les había planteado 2 preguntas. Aquí están. Estas son las 2 preguntas. ¿Qué es fe y qué es justificación por la fe? Y si el hermano Eliezer ingresa, me interrumpe. Si me está escuchando, es más, le voy a escribir. Me interrumpe cuando ingresa. Ya le mandé un Por mensaje acá Ya, por estoy. el WhatsApp. ya Ah, ya está ingreso, ahí. hermano José. Sí. Ok, ok, hermano, pero deme un minuto nada más para enseñarle de esto, entonces, porque hermano eh, Jairo, ¿puede repetir audiblemente la pregunta que hizo mientras no estuvo el hermano Eliezer? Yo voy a tratar brevemente acá de responder un poco a la luz de lo que ellos dijeron y luego el hermano Eliezer también para que lo tome en cuenta en su exposición. Jairo, ¿está ahí? Hermano Jairo, bueno, parece que no nos está escuchando. Ok, pero esto, al principio leímos una porción sobre qué es fe y la otra pregunta es qué es justificación por la fe. Ya el hermano Eliezer compartió esa cita conocida de la hermana White, ¿verdad? ¿Qué es justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo, la gloria del hombre y hace por él lo que él no puede hacer por sí mismo, parafraseando, ¿verdad? Pero ellos, en este libro de lecciones sobre fe, ellos definieron las 2 cosas, lo pusieron una a la par de la otra. La fe consiste en depender solamente de la palabra de Dios y confiar en que precisamente ella cumplirá lo que dice. La justificación por la fe es, por consiguiente, la justificación que depende de la palabra de Dios solamente y que confía en que la sola palabra la cumplirá. Justificación por la fe es justicia por la fe, ya que justificación es ser declarado justo. La palabra de Dios lleva en sí misma el cumplimiento, ya que al crear todas las cosas, Él dijo y fue hecho. El mismo que dijo, sea la luz, fue la luz. Aquel que estando en la tierra dijo, solo la palabra, y el enfermo sanó, los leprosos fueron limpiados y los muertos resucitados. Ese mismo declara la justicia de Dios en y sobre todo aquel que cree. Vean, hermanos, esto es un concepto que ellos han venido manejando en las exposiciones anteriores, por eso yo les invito a leerlo. En uno de sus artículos anteriores, ellos empezaron a explicar cómo el primer capítulo que trata sobre la fe es Génesis 1, donde dice, sea la luz y fue la luz. O sea, la palabra de Dios tiene poder para cumplir lo que dice. Y después de mostrar ese poder que se mostró en la creación, muestran que el mismo poder en Cristo se muestra en la redención. Y ese poder crea justicia donde no hay justicia, donde solo hay injusticia, o sea, en usted y en mí. Y esa justicia es una justicia que obra justicia. Por eso las obras que usted y yo hacemos después de que por fe aceptamos ese poder de Dios en nosotros, que cree en nosotros y nos haga justos,
esas obras que hacemos son obras de fe, porque era imposible hacerlas si no fuera porque el poder de Dios viene y me transforma, me da un corazón nuevo y ahora empieza a crear en mí el querer y el hacer. O sea, el concepto de justificación por la fe, primero hay que entender qué es fe y todo lo relacionado con qué es que la palabra de Dios tiene poder para cumplir lo que dice y es un poder inclusive creador. Y luego de entender qué es fe, puedo entender qué es justificación por la fe. Justificación por la fe es ser hecho justo, pero es por la fe, no es porque yo me esfuerzo, yo voy a guardar la ley, no. Es entender el concepto, decirle, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad, si es que me cuesta creerlo, le puedo decir eso, y aceptar que ese poder se manifieste en mí. Y entonces ese poder me convierte de una persona injusta en alguien justo. O sea, son dos conceptos que están muy, muy de la mano. Entonces, en todo momento nosotros vamos a ser pecadores que se nos atribuye la justicia de Cristo. Y entonces esa justicia perfecta empieza a obrar en nosotros y el resultado es obediencia perfecta a los mandamientos de Dios. No obediencia hoy, mañana pido perdón porque pequé, luego trato de medio obedecer y Dios conoce mi condición. Eso es evolución, que es otro de los temas que ellos presentan muy claramente. Les recomiendo, ya para darle el paso al hermano Eliezer otra vez, les recomiendo que se lean este artículo. Vean, creación o evolución, ¿cuál de las dos? Y se va a dar cuenta, mi hermano, que la mayoría de adventistas del séptimo día creemos en la evolución en cuanto a la fe. Pero bueno, eso es una pincelada de lo que van a encontrar en este libro. Entonces, mi hermano Eliezer está por ahí. Sí, mi hermano, Ok, le voy a aquí estamos. compartir Sí, para... Ok, ya dejé de compartir y ahora le voy a permitir compartir usted para que continúe con esa excelente presentación, mi hermano. De verdad que estoy disfrutándole, aquí estoy tomando mis notas. Mi hermano Jairo estaba preguntando, tiene una pregunta y él también dijo, bueno, ¿en qué momento hacemos preguntas y respuestas? Entonces, este, yo pienso que en unos 10, 15 minutos que usted puede ir terminando la presentación, podemos dar el espacio para dialogar, ¿verdad? Que es la idea de este espacio. Ok. amén. Sí, sí, disculpas ahí por la falla del internet. Bueno, eso escapa a nuestras posibilidades. No se Tiene que, preocupe, se hermano, no se escucha muy Ese, preocupe. baja la voz, casi no se les escucha nada. Es que yo creo que es el micrófono, no, es el audio del hermano Jairo, porque los demás creo que sí escuchan bien. Yo sí lo escucho bien. Sí, se sí, puede escucha ser. clarito. Escuchamos clarito, clarito. Amén, amén. Sí. Ese artículo de creación o evolución es poderoso, de verdad, muy recomendado. Acerca de el poder de la palabra de Dios, es tremendo. Mi hermano me permite compartir, ¿verdad? Ya, Sí, ya puede compartir. ya acá. Ok, vamos. Ah, no, todavía no. Todavía me dice que el anfitrión no permite. Ok, permítame un segundo para ver si es que lo asigné mal. Hermano José, lo puede poner coanfitrión y verá que ya el hermano puede compartir. Sí, Sí, correcto. no, es que em, me equivoqué al asignar al anfitrión. Deme un momento para reclamar acá al anfitrión y lo colocó usted. Ujú. Ok, ahí está. Listo, sí. Gracias. Ok, estábamos acá viendo un poquito esto de por qué fue dada la ley. Inclusive, Elena White menciona que no habría sido necesario. Hace una.
menciona como varias etapas de la historia del pueblo de Israel. Por ejemplo, ella menciona que no habría sido necesario el Antiguo Testamento si el pueblo hubiera creído o vivido por fe. Igual no habría sido necesario dar la ley si el pueblo hubiera tenido o ejercido fe. Este párrafo termina diciendo que la ley fue dada por causa de las transgresiones, o lo que es lo mismo, a causa de la incredulidad del pueblo. Lo que lleva a una persona a pecar o transgredir es la incredulidad. Y por eso fue dada la ley, y por eso la ley es un tutor que nos lleva a Cristo. La ley nos dice en qué hemos fallado, pero esto viene a causa de la incredulidad. Noten que el pecado es el resultado de la incredulidad. ¿Por qué Eva pecó? Porque le creyó a la serpiente y dejó de creer en la palabra de Dios que había dicho: no comerás de el fruto de este árbol. Prefirió creer a la serpiente. Es decir, primero vino la incredulidad de Eva y luego el resultado. Esta es la cita. Dice Elena White: si el hombre hubiera guardado la ley de Dios tal como le fue dada a Adán después de su caída, preservada por Noé y observada por Abraham, no habría sido necesario el rito de la circuncisión. Si los descendientes de Abraham hubieran guardado el pacto del cual la circuncisión era una señal, jamás habrían sido inducidos a la idolatría, ni habría sido necesario que sufrieran una vida de esclavitud en Egipto. Habrían conservado el conocimiento de la ley de Dios y no habría sido necesario proclamarla desde el Sinaí. No habría sido necesario proclamarla o grabarla sobre tablas de piedra. Y si el pueblo hubiera practicado los principios de los 10 mandamientos, no habría habido necesidad de las instrucciones adicionales que se le dieron a Moisés. Y así podemos continuar. No habría sido necesario un Antiguo Testamento, quizá un Nuevo Testamento, o el Espíritu de Profecía, etc. Todo esto viene conectado. Dios lo que busca es atraernos a Él. Y el objetivo es que podamos guardar la ley. Si el pueblo hubiera guardado la ley, no habría sido necesario toda la demás secuencia de cosas. Es una cita muy poderosa, se puede analizar con más tiempo después. ¿Para qué entonces fue dada la ley? Creo que ya lo vimos bastante. Vamos a avanzar un poco más. Resumiendo, entonces, el asunto a resolver no es si se debe obedecer la ley, sino cómo hay que obedecerla. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. La fe revierte esa maldición, ya que los que son de la fe son guardadores de la ley. Venimos a ser hacedores de la ley, no haciendo, sino creyendo. Todos estos son conceptos bastante complejos y requieren bastante estudio y análisis. Acá solo los mencionamos por cuestiones de tiempo e invitamos a cada uno a hacer un estudio más profundo. Cuando creemos en la gracia de Dios, dejamos de estar bajo la ley. Y todas nuestras obras son hechas en Dios porque participamos de la naturaleza divina. El único, y este comentario es parte importante en este momento, el único que puede guardar la ley es Cristo. Ninguna persona puede guardar la ley sin Cristo. Es decir, Cristo, cuando toma control de mi vida, es Él quien obedece. O sea, es Cristo el que obedece la ley. Por eso es por la fe que se obedece la ley, no haciendo, sino creyendo. Cuando Cristo viene a mí, toma control de mi vida, dice Pablo: ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces, una vez que Cristo vive en mí, es Cristo quien actúa, es Cristo quien realiza las obras, porque al final sí hay obras, y Pedro lo menciona acá: todas nuestras obras son hechas en Dios, porque participamos de la naturaleza divina. Cuando participamos de la naturaleza divina, esa naturaleza divina es la que realiza las obras. Por eso el que trata de obedecer la ley sin fe, es decir, sin Cristo, es esclavo de la ley y no podrá nunca obedecerla. ¿Quién tiene el poder para engendrarse a sí mismo? Nadie. Tal sucede en el mundo espiritual. Por su voluntad, Él nos engendró por la palabra de verdad. Esta es la nueva vida. El que nace de nuevo
nace del Espíritu, bueno, del agua y del Espíritu, dijo Jesús. No podemos vivir rectamente por nuestras propias fuerzas y solamente Él puede hacerlo, es lo que mencionábamos. El que nace de nuevo ahora tiene una naturaleza espiritual o divina, como dice Pedro, y entonces en Cristo podemos hacerlo, podemos vivir rectamente, no por nuestras propias fuerzas, sino por la fe, porque la fe de Cristo nos justifica y como Él nos declara justos, eso implica que nos hace justos. Y ese es también un asunto muy complejo y de bastante debate. ¿Cómo es que somos declarados justos y hechos justos? Bueno, una vez que Cristo lo declara, nosotros ejercemos fe en que si Él lo declara, si Él me declara justo es porque Él me hace justo, eh, o me va a hacer justo, o me está Mi haciendo hermano, justo. lo puedo interrumpir. Sí, hermano, claro. Es que eso que está diciendo va totalmente con lo que he estado tratando de transmitir, no yo, sino lo que yo entiendo que Dios por medio de Wagoner y Jones transmitieron. Al declararnos justos, es como que digan, Eliezer, sea justo, así como cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz donde no había Amén. luz. Entonces, cuando uno entiende eso, la fe se aferra a la palabra de Dios y entiende que la palabra tiene poder creador. Y así el mismo poder creador que se dio en el Edén es el mismo poder que se da en la redención. Entonces, cuando uno entiende eso, el sea justo, el crea en mí un corazón nuevo, dijo David. Y el nuevo pacto es que se nos iba a dar un nuevo corazón. Eso no es una teoría, eso no es una metáfora para que entendamos, no, eso es real. O sea, se ejerce un poder, es un poder restaurador. Y si uno lo acepta por fe, entonces uno por fe se aferra al resultado y el resultado va a ser obediencia perfecta a la ley de Dios y no soy yo, sino que es Cristo en mí. Al final es de fe en fe, no es fe y obras, es de fe en fe, es justificación por la fe. O sea, Eliezer es hecho justo por fe. Ahora sí, Eliezer, usted es justo. ¿Y alguien justo qué hace? Obras justas. Me explico, o sea, es, Amén. es un, es un concepto que si lo aceptamos como un niño y decimos, si Dios lo dice así, Señor, hazlo en mi vida, el resultado inmediato es que a partir de ahora lo que antes me vencía, ya yo empiezo a tener en Cristo la victoria sobre esos hábitos, sobre esos pecados y hoy mi día puede ser diferente al de ayer. Hoy yo puedo tener un día en que en mi vida se manifiestan obras de justicia cuando ayer tuve puras derrotas. Es inmediato, o sea, no es como la evolución, que es un proceso ahí de caídas, levantarse, caerse, levantarse, caerse, sino que es inmediato. Cuando Dios dijo, sea la luz, no pasó ni un segundo y fue la luz. Gracias, hermano, disculpe la interrupción. No, excelente aporte, mi hermano. Sí, exactamente. Por eso es justificación por la fe. Es decir, la fe que yo debo tener en que Cristo me hace justo. Si Él, eh, es decir, una vez que aceptamos a Cristo, nos cubre con su justicia. Pero esa justicia es una declaración, es decir, su palabra es viva y eficaz, es acción. Es decir, la palabra de Dios lleva en sí misma el poder de cumplir lo que dice. No sé si me explico. Dios no es que dice algo y después tiene que hacer algo para que eso suceda, ¿no? Simplemente Él lo dice y sucede. Al contrario de nosotros, ¿verdad? Que decimos algo y no pasa nada. Pero lo que Dios dice, sucede. Entonces, si Dios dice, el hermano tal es justo, es porque Él va a actuar justicia en esta persona y lo que nosotros debemos hacer es ejercer esa fe. Abraham es un ejemplo, el ejemplo clásico, el padre de la fe. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué hizo Abraham? Creer.
no dice acá que Abraham obedeció la ley, no dice que Abraham eh, guardó fielmente el sábado, o, alguna de las otras leyes o mandamientos. Simplemente creyó a Dios. Eh, Dice, la fe obró justicia. Y la única forma de lograr que se haga algo, a veces pensamos, dice, perdón, se me todo esto. Ajá. Sí, a los que así piensan, vamos a tener que leerlo todo. Abraham no fue justificado por las obras, sino que su fe obró justicia. Puesto que la justicia se materializa en buenas obras, se asume falsamente que las buenas obras producen la justicia. Pero esto es falso. A los que así piensan, la justicia que viene por la fe, es decir, las buenas obras que no vienen de obrar, les parecen carentes de realidad y sentido práctico. Se tienen por personas prácticas y creen que la única forma de lograr que se haga algo es haciéndolo. Sin embargo, la verdad es que los tales son rematadamente imprácticos. Solo en el Señor está el poder y la justicia. Encomienda al Eterno tu camino, confía en Él y Él obrará. ¿Quién obrará? Él, Cristo. Cristo obrará en mí. Abraham es el padre de todos los que creen para justicia y solamente de ellos. Lo único verdaderamente práctico es creer. Lo práctico no es hacer, sino creer. Por eso es justicia por la fe, por creer, creer, fe. Tal como lo hizo Abraham. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es claro que por la ley ninguno se justifica ante Dios, porque el justo vivirá por la fe. La ley no procede de la fe, pues dice el que hace esas cosas vive por ellas. Comenta Wagner, cuando leemos la repetida declaración el justo vivirá por la fe, es imprescindible que comprendamos claramente qué significa el término justo. Y esto es de lo que estamos hablando. Ser justificado por la fe es ser hecho justo por la fe. Toda justicia, toda injusticia es pecado y el pecado es la transgresión de la ley. Y ya que tenemos una pincelada de la única definición de pecado, como menciona Elena White, transgresión de la ley. Toda justicia es obediencia a la ley. Por lo tanto, veamos que el justo o recto es aquel que obedece la ley y ser justificado es ser hecho guardador de la ley. A ver, entonces, el que es justificado es hecho guardador de la ley. No, no trata de guardar la ley, sino que guarda la ley. Por eso volvemos a Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Mi hermano, Por la fe, no por las obras, venimos. perdón, le voy a hacer una interrupción porque va de acuerdo con lo que está mencionando, tal vez pueda aprovechar para responder. Eh, Jairo González pregunta si ya somos justos y sin pecado. Él tiene esa pregunta por ahí. Y generalmente, usted sabe, en este espacio tenemos unos 30 minutos más o menos de diálogo, entonces aprovecho para decirle que tenemos unos 5 minutos más de exposición y luego seguimos con el diálogo en el que usted también puede ir haciendo algunas aclaraciones de su exposición. Perfecto, hermano. Es más, si le parece, me avisa, porque Ok. no vamos, obviamente no vamos a cubrir toda la información. Sí, ¿no? Y la idea es que Eh, sea un diálogo para que se enriquezca más y aclarar las dudas que el público tiene. Entonces son las 8:27. Extendámoslo a las 8:40. 8:40, si le parece bien, para que tenga unos 13 minutos más. Y luego 30 minutos de diálogo para las 9:10 ya ir terminando. ok, perfecto. Seguimos. Por la fe, no por las obras, venimos a ser hacedores de la ley. Por la fe, no por las obras. La ley no se obedece por hacerla, sino por la fe. Con el corazón se cree para justicia. Eh, en ningún hombre hay, en el que ningún hombre resulta justificado ante Dios por la ley es evidente. ¿Por qué? Porque el justo vivirá por la fe. Si la justicia viniese por las obras, entonces no vendría por la fe. Y si es por gracia, ya no es en base a las obras, sino fuera. Si no fuera por obras, la gracia ya no sería gracia. Perdón, si fuera por obras, la gracia ya no sería gracia.
Al que obra no se le cuenta el salario como favor, sino como deuda. En cambio, al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. No hay excepción. No dice que algunos de los justos vivirán por la fe, ni tampoco que vivirán por la fe y por obras, sino simplemente el justo vivirá por la fe. Y efectivamente, como mencionaba hace un ratito el hermano José, no es fe y obras. No dice que vivirá, el justo vivirá por la fe y las obras. Es únicamente por la fe. El justo vivirá por la fe. Y una vez que vive en la fe, vendrán las obras, pero no es la obra de la persona, sino la obra de Cristo. Todos los justos son hechos justos y mantenidos en esa situación solamente por fe. A ver, entonces, una persona que dice que ha sido hecho justo, pero no vive en esa condición, o no es mantenido en esa condición, es porque no hay fe, o no está ejerciendo suficiente fe. Porque esto es posible solamente por la fe. Todos los justos son hechos justos y mantenidos en esa situación, es decir, mantenidos justos solamente por la fe. Eso es así debido a la sublime santidad de la ley, que está más allá del alcance del hombre. Solamente el poder divino puede cumplirla. Enfatizamos nuevamente, el único que puede guardar la ley es Cristo. Solamente el poder divino puede cumplirla. Y por eso se nos ofrece el poder divino. Y por eso dice Pedro, segunda de Pedro, que el poder divino en nosotros es el que realiza las obras. Así recibimos al Señor Jesús por la fe y Él vive la perfecta ley en nosotros. Notemos, Él vive la perfecta ley en nosotros. Entonces, por eso Wagner dice, la cuestión no es si hay que obedecer la ley o no, es cómo obedecerla. ¿Y cómo obedecerla? Es en Cristo. El único que la puede obedecer es Cristo. Y dice, recibimos al Señor Jesús por la fe y Él vive la perfecta ley en nosotros. Es Cristo el que la vive en mí, no soy yo. La ley dice simplemente, haz esto, no hagas aquello. El que hace estas cosas vive por ellas. Obras, solamente obras es lo que la ley acepta. Poco importa el origen de las mismas, con tal que estén presentes, pero nadie ha cumplido los requerimientos de la ley. Por lo tanto, no puede haber hacedores de la ley. Es decir, no puede haber nadie cuya propia vida presente un registro de perfecta obediencia. Es únicamente a través de Cristo. Y por eso es a veces complejo el debate entre este asunto de la perfección de carácter, obediencia a la ley, vivir sin pecar, victoria sobre el pecado, etc. Porque si lo vemos desde el punto de vista humano, nadie. Por eso es por la fe. Es por la fe. El que no cree que es posible vivir sin pecar simplemente no está ejerciendo fe y no puede alcanzar la justificación por la fe. Aquel que acepta la justificación por la fe cree que Cristo, que el poder divino, puede cumplirla. Y entonces es justificado. Abraham creyó que Dios podía darle un hijo. Abraham creyó que Dios podía darle una tierra, la tierra en Canaán. Abraham simplemente lo creyó. Y confió y esperó hasta que esto se cumpliera. Pasaron muchos años hasta que sucediera. Pero ya era real. Es decir, aunque tardó muchos años Abraham en recibir un hijo, ya era como si ya existiera, por el simple hecho de que Dios lo había dicho. De igual manera nosotros, en el momento en que Cristo nos hace justos, ya recibimos la promesa de la perfección, de ser justos, de ser declarados justos, de el poder divino de cumplir la ley. Y aunque la vida cristiana es un proceso de santificación, la promesa se va a cumplir. Por eso es por la fe. Así como Abraham creyó que algún día tendría un hijo y que algún día recibiría una tierra. Inclusive dice, vivió con la mirada no en una tierra de este mundo, sino en una celestial. El que hace estas cosas vive por ellas, pero uno tiene que estar vivo a fin de poder hacerlas. Es decir, no, esto no lo puede hacer alguien que no ha nacido de nuevo. Debe experimentar el nuevo nacimiento. Cristo debe habitar en la persona para poder vivir las obras de justicia. Cristo es el único en quien hay vida. En nosotros, por supuesto, no la hay.
Cristo es el único en quien hay vida, y cuando vive en nosotros toda la plenitud de su vida, Cristo viviendo en nosotros, entonces su obediencia en nosotros nos hace justos. Nuestra fe nos es contada por justicia simplemente porque esa fe se apropia del Cristo viviente. Un hombre no puede hacer el bien hasta no haber sido primeramente hecho bueno. Por lo tanto, los actos realizados por una persona pecaminosa no tienen posibilidad alguna de hacerlo justo. La justicia por la cual somos justificados, esta es una cita clásica de Elena White. La justicia por la cual somos justificados es imputada. La justicia por la cual somos santificados es impartida. La primera es nuestro derecho al cielo, la segunda nuestra idoneidad para el cielo. De manera que somos declarados justos y hechos justos. Primero, la justicia imputada nos declara justos y la justicia impartida nos hace justos. Nos dice, somos santificados. Tenemos acá una lista de textos, los pueden después estudiar con tiempo, donde vemos esta, ¿cómo decirlo? Esta doble enseñanza, por así decir, de la justificación. Tenemos varios textos que hablan de la justificación en pasado, o algo que ya sucedió. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, es decir, esto ya se hizo. Ya habéis sido justificados. Hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe. Esto ya implica algo más a futuro. Por la justicia de uno vino a toda la justificación, pasado. Por las obras de la ley nadie será justificado. El hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Los hacedores de la ley serán, acá estamos hablando de algo futuro. Notemos acá 1 Corintios 6:11, ya habéis sido justificados. Romanos 2:13, los hacedores de la ley serán justificados. Acá tenemos ambas partes, por así decir, de la justificación por la fe. Declarados justos, 1 Corintios 6:11, hechos justos, Romanos 2:13, porque es ser justificados, serán justificados. Por tus palabras serás justificado. Y este contraste, una aparente contradicción que encontramos entre Santiago 2:17 al 24 y Romanos 4:1 al 5. Santiago dice que Abraham fue justificado por las obras. Dice, no fue justificado por las obras Abraham. Y en Romanos Pablo dice que creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Y Pablo dice, no por obras para que nadie se gloríe, sino que por la fe. Pero ¿de cuáles obras habla Santiago? No las de Abraham, sino las obras de Cristo en Abraham. Entonces, cuando Santiago habla de que Abraham fue justificado por las obras, no eran las obras de Abraham, sino porque el único que puede realizar obras de justicia es Cristo. Mi hermano, Abraham creyó quedan a 3 Dios. minutos para que vaya concluyendo. Amén. Gracias. Entonces, sí, estamos ya. Dice, resumiendo, no podemos vivir rectamente por nuestras propias fuerzas, solo Cristo puede hacerlo. La justicia de Cristo nos justifica por la fe en Él. Abraham no fue justificado por las obras, sino que su fe obró justicia. Noten que sí hay obras, pero son obras de fe. Es decir, no fue que Abraham hizo algo para ser justificado, sino que su fe obró justicia. Las personas prácticas creen que la única forma de lograr que se haga algo es haciéndolo, pero lo único verdaderamente práctico es creer. Ser justificado por la fe es ser hecho justo por la fe. Ser justificado por la fe es ser hecho justo por la fe, es decir, por creerlo, por la fe. El justo es aquel que obedece la ley y ser justificado es ser hecho guardador de la ley. Solo el que guarda la ley es justo. Esto creo que es algo extremadamente básico. En la vida cotidiana sabemos que el justo es el que obedece la ley. Y ser justificado es ser hecho guardador de la ley, así de sencillo. Por la fe, no por las obras, venimos a ser hacedores de la ley. Y al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Bendiciones. Espacio para comentarios.
Muchas gracias, mi hermano Eliezer, por esa excelente exposición. Vamos a empezar en este espacio de preguntas y comentarios, en el diálogo, con el hermano Jairo. El hermano Jairo dice, mi pregunta es si ya somos justos y sin pecado. ¿Qué tiene usted que responder a esta pregunta, mi hermano Eliezer? Ah, sí, amén. Es una excelente pregunta y a veces, a veces se presta para em, disminuir un poco el poder de este mensaje. Como mencioné hace un ratito, Abraham, por ejemplo, Abraham recibió la promesa, pero no se cumplió en ese instante, sino que sucedió varios años después. Pero el simple hecho de haber creído ya hacía que esto fuera una realidad. No sé si me explico. Entonces, el cristiano que cree en la justicia de Cristo y que Cristo lo hace justo, recibe la promesa de la santificación o de la justicia absoluta de Cristo. La capacidad que, en la cual va a obedecer los mandamientos, porque no es lo que va a hacer la persona, es lo que Cristo va a hacer en esta persona. Entonces, esto de ser justos o ser perfectos o ser santos no es una cuestión que yo voy a hacer. La tarea mía es como Abraham, creer. Abraham creyó, le fue contado por justicia y su fe obró justicia. Entonces, em, nuestra obra, si hay alguna obra, nuestra obra es creer que Cristo me hace justo. Y el hecho de que Cristo me haga justo significa que me hace guardador de la ley. No puede Cristo declararme justo si yo no soy guardador de la ley. Entonces, eh, si la justicia imputada me declara justo, a la par de esto viene la justicia impartida que me hace justo, pero es por la fe. Y mi tarea es creerlo, así como Abraham creyó sin ver, dice que Abraham salió sin saber a dónde iba, pero creyó que el que había prometido era fiel en su palabra. De igual forma nosotros, y a veces nos desanimamos porque sentimos que estamos como luchando con algo que no podemos vencer, pero esa es la obra de Satanás, precisamente, desanimarnos. Pero nuestra fe debe ser mayor y debemos creer en que fiel es el que prometió, y si Cristo me declara justo es porque me hace justo. Em, no en el sentido de que al declararme justo, bueno, yo ahora puedo vivir como quiera, ¿no? Todo lo contrario, al declararme justo es porque Él me hace justo, fiel, obediente a sus mandamientos, y esto implica, por supuesto, santidad y perfección, completa obediencia a su ley. Entonces, una vez que Cristo lo dice, eso sucede. Puede suceder, de hecho, sucede en el instante, pero no sucede en el instante quizá porque la fe no ha crecido lo suficiente. No es porque la palabra de Dios no haga su efecto, sino porque la fe mía no permite que eso sea una realidad. No sé si me explico. Es decir, una promesa de Dios en mi vida tiene el poder de cumplirse en el momento, en el instante. Pero si mi fe no es suficiente para creerlo, no va a suceder. Qué interesante eso que está diciendo, porque precisamente en la secuencia de artículos que se empezaron a publicar en la Review and Herald, se partió de una cita de la hermana White donde ella habla de la necesidad de ejercitar la fe. O sea, hay una medida de fe que se nos es dada a todos, pero de nosotros depende ejercitarla. Y así como cuando usted se ejercita, los músculos crecen, lo mismo pasa con la fe hay que ejercitarla. Mi hermano Jairo, ¿responde su pregunta o tiene usted otra forma de verlo? Cuéntenos, hermano Jairo, ¿me escucha?
Sí, hermano José, hermano, bueno, los hermanos que me están escuchando, el hermano Eliezer, no respondió la pregunta porque sentí como que respondió inseguro. La pregunta es, si en el momento que Dios me declara justo y me declara a mí recto delante de Él, entonces la pregunta es si en ese mismo momento Dios me libra del pecado, o sea, entonces significa que ya Dios no me ve con el pecado porque Él me ve justo. Y una persona justa es una persona hecha recta, sin culpa. Esa es mi pregunta. A la luz de la Biblia, ¿cómo yo me considero como creyente? Si yo creo entonces por la fe, entonces en estos momentos, ustedes y yo somos sin pecado delante de Dios porque Él nos declaró justo. Esa era la pregunta. O sea, yo quiero, digamos, saber que ustedes me respondan con claridad, sí o no. Y bueno, yo quiero ayudar ahí a responder, este, en el momento en que usted recibe el manto de la justicia de Cristo, ya Cristo no ve al Jairo pecador, ya el Padre no ve al Jairo pecador, o al José pecador, o al Eliezer pecador, ahora ve a su Hijo ahí, a quien ves a Cristo ahí. Y esa declaración de justicia no es un título nada más para que suene bonito de algo que se va a dar en el futuro. Es algo real ahora si lo aceptamos por fe. Y el fruto de entender este mensaje es la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Vea cómo lo dijo la hermana White cuando ella resume este mensaje. Vea cómo ella lo dijo. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante. La fe es en Cristo, no es en mis obras, no es ni siquiera en mi fe, porque la fe que yo tengo me es dada. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, no es la justicia de José o de Eliezer o de Jairo de ahora en adelante, no, la justicia de Cristo. ¿Y cómo se manifiesta? Que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Y esto ya es la obediencia perfecta de Jairo, de Eliezer, de José, porque Cristo está viviendo en nosotros. Entonces al final la gloria sigue siendo para Cristo. Y el resultado es justificación, ser declarado justo, y el resultado son obras justas. Ahora, cuando se toca estos temas, nosotros nos enfrentamos a la cizaña que ha estado sembrando, bueno, las falsas doctrinas que hay en otras denominaciones y también que se han infiltrado muchas en nuestra denominación. Hay teólogos que desde años para acá han estado enseñando sobre este tema y otros herejías, lamentablemente. Entonces, hay algunos teólogos que se encargan de defender el pecado a capa y espada. Se encargan de defender que vamos a pecar hasta que Cristo venga, que solo, que la justicia, que la justificación por la fe sola no tiene nada que ver con mis obras y nos enseñan a la manera de los católicos o los protestantes. Uno de los textos que usan, por ejemplo, es Primera de Juan. Si vamos a Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ve, ustedes que están diciendo que se puede vivir sin pecado, que están viviendo en obediencia por la fe, herejía. Un texto sin su contexto no es más que un pretexto, pero hay personas que leen superficialmente la palabra y ya se convencen con solo eso. Y no solo eso, sino que muchas veces lo que impulsa a aceptar esas herejías es el amor al pecado. Qué bonito pensar que yo voy a poder seguir dando rienda a los apetitos y pasiones, al pecado, hasta que Cristo venga y que el manto de la justicia de Cristo me cubre. ¿Verdad? Eso es agradable para el corazón y regenerado.
Pero si seguimos leyendo, ¿qué dice? Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está el contexto. Todos hemos pecado, pero la justificación por la fe nos limpia de toda maldad por fe. Si decimos que no hemos pecado, a eso es a lo que se refiere el versículo 8, al decir que no tenemos pecado es, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Gracias a Dios tenemos un abogado, para que mientras nuestra fe empieza a ejercitarse, mientras empezamos a entender cómo es esto del caminar cristiano, ese abogado podamos confesar nuestros pecados y son perdonados. Pero sabemos como adventistas que muy pronto ese abogado va a salir del lugar santísimo y los que estemos vivos ya no vamos a tener abogado. En ese momento, todos los que nos toque vivir en esta tierra sin un intercesor, vamos a tener que haber aprendido a ejercitar la fe a tal punto que no vamos a cometer un solo pecado hasta que Cristo venga. Entonces, para allá vamos. El momento de vivir en victoria es ahora. Ahora el hermano Eliezer mencionaba que la santificación es un proceso. Esa es otra cita que está en el Espíritu de Profecía. Hay varias que mencionan eso. Este, Ok, y de ahí hermano se... José, disculpe, pero la pregunta está, a ver, yo sigo en esto porque quiero que esto quede claro. En el momento que yo acepto a Cristo por fe y creo en lo que Él dice, me bautizo y sigo mi fe, en ese mismo instante yo soy liberado totalmente del pecado, por lo tanto el pecado ya no está en mí, entonces soy justo, limpio delante de Dios, o el pecado está en mí. La pregunta es esta, ¿por qué entonces las personas siguen entonces practicando el pecado si ya el pecado no Precisamente, está mi en ellos? hermano, porque les han enseñado una teología barata de presunción, en vez de justificación por la fe, es justificación por la presunción. Les han enseñado que vamos a seguir pecando hasta que Cristo viene. Y no Ok, la tienen pregunta entonces, es esta, a ver, ¿usted cree, por ejemplo, que hoy usted no ha pecado? Así, o sea, usted no ha pecado en nada porque eso es perfección. Hoy usted dice, era- no, hoy yo no he cometido un solo pecado. mi hermano Jairo, bueno, yo Porque confieso ahí mis vamos al yerros punto, a ver, ante, lo, lo, ante Cristo, lo que pero yo ve, creo, a ver, perdón, vea, el punto es este, tenemos que quedar claro en eso, porque la Biblia dice claramente eso, que Cristo nos liberó de la condenación de la ley. La ajá, condenación de la ley es que la ley nos hacía culpable porque éramos culpables de pecado. Ahora, si Cristo me liberó de la condenación de la ley, significa que yo ya ante la ley no soy culpable. Si no soy culpable, no tengo pecado. Y si no tengo pecado, no lo practico. Por lo tanto, ya no estoy bajo la condenación de la ley porque la ley ve a un hombre justo, más no a un hombre culpable y pecador. Y si yo creo que Cristo me liberó, entonces la pregunta es esta. ¿Soy pecador? ¿El pecado está en mí o no? ¿Sí o no? Ese es el punto. Tenemos que ser claro en eso porque estamos hablando de un tema sumamente complejo y eso hay que aclararle a la hermandad o a los que nos están escuchando en qué forma habla la Biblia del justo y que ya Dios nos declara justo, sin culpa. sí, Y mi entonces, hermano el Jairo, no, punto es gracias este. por su comentario. Vea, le voy a leer un versículo. Yo empecé leyendo Primera de Juan, el versículo, primer capítulo, versículo 8, donde se toman quienes defienden que vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga y hacen preguntas como esta que usted me acaba de hacer a mí. Usted hoy no ha pecado, ¿verdad? Para tratar de demostrar
que no hay justos y que el único justo fue Cristo y que Él no justificó a nadie. Entonces ese versículo de Apocalipsis 14:12, donde dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús que le ayuda a vivir sin pecar, ese versículo lo eliminamos, ¿verdad? Y yo sé que ese no es su pensar, es nosotros como adventistas estamos en un campo de batalla entre la auténtica teología adventista y la nueva teología católica evangélica, que ellos defienden que se peca todos los días. Lamentablemente, pero ahora vamos a ir al mismo libro de Primera de Juan y vamos a darle vuelta a la página, vamos a ir al capítulo 3. Versículo 9 dice, es más, el 8, el que peca es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice su versión, hermano Jairo? Peca de vez en cuando, o peca y pide perdón, ¿qué dice su versión? Jairo, Dice que todo el que es nacido de Dios no peca, y el que no peca peca, no lo ha amén. visto ni lo ha conocido. Amén, amén. Entonces, de eso se trata el nuevo nacimiento. Esa es la justificación por la fe, que por la fe Dios engendra vida nueva en nosotros. Eso fue lo que Cristo le explicó a Nicodemo. Si no nace del agua y del Espíritu, no puede ver el reino de los cielos. Es por fe. Por fe, usted es engendrado a nueva vida y usted es declarado justo y se le hace justo para que se manifieste esa justicia en obedecer todos, no unos pocos, sino todos los mandamientos de Dios. Aunque este sea un mensaje poco popular en las otras denominaciones y en nuestra Entonces, misma hermano iglesia, José, es así. ¿en qué momento se realiza Primera de Juan 3:6? ¿En qué momento se realiza? Ese versículo se hace real en la vida del creyente. ¿En qué momento? Todo Dice aquel que que el que permanece en él no permanece en peca. él no peca. Ahora viene el Ahí está punto. la clave. A ver, Separados de mí nada podéis hacer. nosotros hoy podemos decir que hoy no hemos pecado, Pues mi entonces no hermano, permanecimos. o sea, empezando que nadie se va a gloriar a decir eso. La hermana Juárez es clara en el camino a Cristo, en que entre más Ok, cerca soy yo de Cristo, más veo mi deformidad moral. Entonces, en el momento que yo entonces, pero empiezo a la pregunta alardear es, a de ver, eso, pero perdón, hermano, perdón, en el momento en que yo ajá, empiezo a alardear de mi justicia, yo quité la mirada de Cristo y se me olvidó que era la justicia de Cristo. Entonces, cualquier obra buena que se manifieste en mí es la justicia de Cristo, no la justicia, no le ponga su nombre ni el mío, porque usted y yo estamos ya condenados, no, usted no, y yo ya pecamos. estamos, ok, no, estamos en lo correcto, pero a ver, no podemos obviar, digamos, la realidad del texto, porque el texto es Ujú, real. claro, El texto no está insinuando que no pecamos, no, el texto está diciendo no peca y no es no, no peca, y correcto, lo que, es exacto. categórico. Entonces el punto es este, ¿cómo explico yo que a pesar que Dios me declara justo y sin pecado, cómo, a ver, cómo explico yo bíblicamente hablando que todavía yo hago obras pecaminosas, pero Dios me declaró justo y sin pecado? Y el que permanece en Cristo no peca. La pregunta es si nosotros permanecemos en Cristo y cómo permanecemos en Cristo según la Biblia, ¿verdad? Mi hermano, si yo, o sea, y eso ya es algo que cada uno tiene que analizar, si yo estoy yendo a la iglesia los sábados, pero entre semana estoy pecando, estoy haciendo cosas que no debo, no estoy leyendo la Biblia, sino que paso viendo películas, estoy peleando, estoy siendo infiel. eh, Ahí no permanecemos en Cristo, ahí no estamos permaneciendo en exactamente. Cristo. Y no he sido justificado por la fe, estoy en pecado. Y el que peca es del diablo. O sea, estoy tal vez engañado creyendo que al ir a la iglesia estoy justificado.
Pero eso es justificación por presunción. ¿Por qué yo menciono justificación por presunción? Porque en el libro del Deseo de todas las gentes, la hermana White explica claramente la diferencia entre fe y presunción. Ella explica que la fe reclama las promesas de Dios, de la palabra de Dios, pero cumple las condiciones. La presunción es la falsificación satánica de la fe, que reclama las promesas, pero eh, ¿cómo es que dice exactamente? Reclama las promesas, pero disculpa la transgresión. No recuerdo las palabras exactas, pero se justifica transgrediendo pensando que el amor de Dios va a perdonarlos y va a darles esas promesas, parafraseando, pero voy a compartir, voy a conseguir la cita y al final del diálogo se las voy a compartir en el chat. Ok. Ambas, la fe y la presunción, Lo, pero perdón, para terminar, ambas, la fe y la ajá. presunción, eh, reclaman las promesas, pero una cumple las condiciones, que es guardar los mandamientos, otras no. Esa es la única diferencia. Entonces, si yo estoy diciendo es que el manto de la justicia de Cristo, la justificación es por fe sola, y aunque yo estoy viviendo en pecado, Cristo en su gran amor me va a salvar y yo voy a estar en el cielo, eso es presunción, yo estoy engañado. Y la justificación por la fe me enseña más bien que por fe yo puedo ser perdonado y santificado, o sea, tener victoria completa sobre el pecado ahora, día a día. Por eso Cristo enseñó a preocuparse por el día, no por los meses ni por los años que no nos pertenecen. Adelante, mi hermano. Ok, entonces, a ver, la persona, mientras obedece, permanece en Cristo. Si la persona no obedece, no permanece en Cristo, no está en Cristo. Separados de mí Es nada puedes así. hacer, correcto. Ok, entonces, a ver, si ya el estar sin pecar es por la obediencia, entonces ya no es por la fe, ya es por las obras. Es que es una obediencia de fe. Usted Por no eso, pero a ver, puede por si obras mi limpieza obedecer. del pecado depende de mi obediencia, ya no es por la fe, ya es por las obras, porque va a No, no, depender no, de que no, yo obedezca para permanecer en Cristo. no, no, Porque señor. si una persona no No, permanece en Cristo, entonces no, el que permanece no peca, pero el que peca ya no está en Cristo porque está pecando. correcto. La evidencia Entonces de ya que ahí es usted por se las separó obras. de Cristo es que está en pecado. Esa es la Ok, evidencia. entonces por las obras. Y entonces, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, porque si alguno está en Cristo, criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. La pregunta es en qué momento la persona está en Cristo y en qué momento no está en Cristo, para saber en qué momento el creyente está en Cristo. Porque el que está en Cristo, dice, eh, no peca. Correcto. Exacto. Entonces, ¿en qué Esa momento es la sí, en qué evidencia. momento no? Yo veo que el hermano Eliezer tiene la mano levantada. Me Ok. parece que él quiere responder bueno, quiere intervenir en el diálogo. Adelante, hermano Eliezer. Yo Sí, quiero que me den referencias bíblicas en la respuesta, ¿verdad? Por favor. sí, gracias. Por eso, como mencionábamos, la ley no se obedece haciendo, sino creyendo. Entonces, a ver si transmitimos la idea. Dice el hermano, la pregunta, si ya somos justos, que si ya somos justos y sin pecado. Eso va a depender de su fe. Por eso es justificación por la fe. Y eso es algo que posiblemente aquí nadie le pueda responder porque esa es una pregunta que debe hacerse uno mismo y respondérsela a uno mismo. Es decir, yo ya soy justo y sin pecado, pero eso va a depender de la fe. Ahora, volviendo al ejemplo de Abraham, Dios le prometió un hijo. ¿Lo tenía en ese momento? No. Físicamente no, pero en la promesa sí. Es decir, sí lo tenía y no lo tenía. Entonces, a ver, si yo soy declarado justo, ¿ya estoy sin pecado? Sí. Y,
y es una promesa. Que peque en alguna ocasión no significa que em, sea separado o que sea, por así decir, puesto fuera de Cristo, en el sentido de que si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Es decir, dice Juan, hijitos míos, de estas cosas os escribo para que no pequéis. Es decir, el plan de Dios es no peques. Pero si alguno hubiera pecado, porque en nosotros existe y se mantiene la naturaleza pecaminosa y va a estar hasta que Cristo venga, en el momento en que nuestra vida no es controlada por el Espíritu Santo, entonces es controlada por naturaleza caída y ahí cedemos al pecado. Pero que Cristo me haya declarado justo significa que Él tiene el poder para hacerme justo. Y si yo de repente caigo, tengo un abogado para restaurarme a la condición en que estaba antes. El rey David es otro ejemplo. Él tuvo una caída y fue restaurado. Ahora, en el momento en que estuvo separado de Cristo, por supuesto, su salvación estuvo en peligro, pero Dios le envía a un profeta para hacerle comprender su condición. Entonces, en el momento en que una persona peca, el Espíritu Santo le muestra o le recuerda la situación y entonces debe convencerse Entonces, hermano y Eliezer, volver en a esa Cristo. condición de caer, en esa condición de caer y arrepentirme, la persona puede llegar hasta que Cristo venga. El punto es ese, o sea, Sí, si voy a estar en esa sí, condición, entonces el pecado va a estar en mí y yo voy a estar practicando el pecado. sí, El punto exacto. está, que es lo que Siempre y yo cuando, preguntaba, a ver, si en el momento que Dios declara justicia al ser humano que cree, en ese momento es justo y sin pecado, sí o no. Esa es la pregunta. ¿Y cómo explicar claro que por sí. qué las personas entonces fallan? ¿Por qué se equivocan? ¿Por qué pecan? Si ya son Por- declarados justos y pecado, y entonces ¿cómo justificamos eso? Esa es la Mi, pregunta, a la luz de la Biblia. Mi hermano Jairo, perdón, yo creo que precisamente es por una gran falta de educación en este tema que hay en el pueblo de Dios, al punto de que los mismos líderes, personas ganadoras de almas, pastores y demás, defienden que no se puede vivir en victoria sobre el pecado. Entonces, si los que están al Bueno, frente hermano José, defienden, mi no, pero déjame postura, terminar, pero déjame terminar. oiga, ajá, Pero si los que están al frente defienden esto, ¿qué se puede esperar del rebaño? Entonces, en el rebaño muchas veces más bien son poquitos los que empiezan a estudiar estos temas, porque cuando alguien se levanta al frente a presentar un tema así, los mismos líderes son los que lo atacan, como un perfeccionista, como alguien que está enseñando herejía. Lamentablemente, esa es la historia de este mensaje en el adventismo, que es un preciosísimo mensaje que Dios mandó. Eh, pero la salvación es individual. La salvación es individual y la palabra de Dios tiene poder. Si Dios mandó este mensaje, aunque seres humanos, mortales y engreídos, que Dios ha puesto al frente en la iglesia y que ellos más bien se enseñorean sobre el Señor de ellos, rechazando el mensaje que el Señor Jesucristo les envió, a pesar de que temporalmente lo hayan frenado, este mensaje va a alumbrar la tierra con su gloria. Porque ¿cuál va a ser la mayor evidencia de que el mensaje es real? Que los que lo abracen y dejen de luchar contra él estén viviendo en victoria día tras día, sin jactarse de eso, siendo transformados, siendo victoriosos como Cristo lo fue, al punto de que sean transformados a la misma imagen de Cristo. Y ese va a ser un testimonio que nadie va a poder contradecir. No van a poder usar citas de la Biblia fuera de contexto, no van a poder usar argumentación, la gente lo va a ver. La gente va a ver que son personas que antes estaban enfermas, pero siguiendo la reforma pro salud ahora rebosan de salud. La gente va a ver que eran personas que estaban en la ciudad, que no sabían cómo, pero Dios les dijo, salgan, ellos salieron y ahora están visitando las ciudades a predicar. La gente va a ver que cada verdad
que Dios le ha dado a su pueblo, ellos la han abrazado y eso es la mayor evidencia de que se puede vivir en victoria día a día. Y termino con esto. Yo iba a mencionar una cita, de hecho usted me había hizo una intervención, por eso no la mencioné y luego le doy la palabra al hermano Jairo. El hermano Eliezer mencionó la cita de que la santificación es un proceso, y es cierto, si usted va y lee esa cita, es un proceso, pero quienes mal la aplican defendiendo que vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga, enseñan que es un proceso de peque, pida perdón, no. Cuando usted lee esa cita, dice, es un proceso de obediencia que dura toda la vida. O sea, es un proceso de victoria sobre el pecado. Adelante, hermano Jairo. Ok, hermano, sí, mi posición bíblica no es que yo no apoyo la vida cristiana, este, justificados y pecando. O sea, mi postura no es esa bíblicamente y de acuerdo al mensaje que están presentando, justificación por la fe, Muy bien, está este, bien. no, no, ¿sí me escuchan? Sí, la escuchamos. Ok, ok. Ok, mi postura es que yo creo que nosotros como adventistas debemos de dar una explicación sumamente correcta sobre la justificación por la fe, con Biblia en mano, Biblia en mano, porque todos los pasajes que hemos compartido tienen una explicación bíblica de por lo menos, por ejemplo, segunda de Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Debemos de entender la frase si alguno está en Cristo y preguntarnos quiénes están en Cristo. ¿Por qué 2 Corintios dice eso? ¿Verdad? El que permanece en Cristo no peca y quiénes permanecen y quiénes están. Todo eso tiene una explicación bíblica. Por eso preguntaba lo que estaba preguntando, porque quería escuchar las respuestas de usted a la luz de la Biblia, ¿verdad? Cuando Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Eso se tiene que relacionar con lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 2 versículo 22, que dice, ¿verdad? Que aunque nos lavemos con lejía, amontonemos jabón sobre nosotros, la mancha del pecado permanece sobre nosotros, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, cuando Dios nos declara justo, ¿el pecado está o quedó la mancha, nada más? Porque dice él que el libro de Efesios 1, capítulo 4, que dice que el Señor nos escogió, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces la pregunta es, ¿el pecado está o solamente la mancha para el que cree? ¿Qué va a quitar la mancha del pecado? Ya no el pecado en sí, sino la mancha. Por eso es que pedimos perdón, según Primera de Juan, no para el pecado, sino la mancha del pecado tiene que ser quitada, que son los hábitos que nos llevan a pecar, ¿verdad? Esa mancha tiene que desaparecer. ¿Cómo desaparece la mancha? Para eso es para eso es la santificación. La santificación es para desmancharnos de la mancha que nos dejó el pecado, porque el pecado en sí ya fue perdonado y quitado de nosotros, pero el pecado nos dejó mancha, nos dejó manchado. O sea, Dios nos ve sin pecado, pero en el proceso de la santificación, Él nos va a quitar las manchas del pecado. Ya el pecado fue eliminado. Ahora ¿Puede el dar un Señor nos llama. ejemplo de manchas, mi hermano? Sí, las manchas son los hábitos que tenemos que nos dejó el pecado, ¿verdad? O sea, pecar. Entonces, no pecar, sino a ver, porque a ver, Un el, ejemplo, el, un el, ejemplo. a ver, ok, un ejemplo de eso, por ejemplo, Abraham. Abraham fue justificado por la fe, pero Abraham, según la Biblia, cuando él va a Egipto, cuando él va ante Abimelech, el hombre llega y él peca, según el concepto nuestro, porque él miente a Abimelech y le dice que Sara es su hermana, ¿cierto? Abimelech va a tomar a Sara por mujer y Dios se le manifiesta en sueño y le dice que no la toque,
Si ustedes ven ahí, la palabra que Abraham usó es una mentira. Pero Dios, Abraham ante Dios no era un impío, ni era un pecador, era un justo. Pero Abraham se encontró haciendo obras de impío, pero él no era impío. ¿Por qué? Porque él terminó orando por Abimelech y Dios escuchó a Abraham, no a Abimelech. Y Abimelech no era el culpable, sino Abraham, porque él fue el que mintió y por la mentira de él, Abimelech estaba tomando a Sara por mujer. Entonces el punto está en eso. A ver, Abraham tenía las manchas, pero Dios no lo estaba viendo como pecador, sino como justo, ¿verdad? Bueno, tal vez el concepto de mancha, al menos yo, esa forma de explicarlo, yo no la encuentro en la escritura. Yo entiendo que es una ilustración, ¿no? Lo que yo sí encuentro es que tenemos naturaleza pecaminosa, eso sí, que el mismo Cristo la tuvo y condenó al pecado en esa naturaleza pecaminosa. O sea, el plan de la salvación se trata de salvarnos del pecado, no en el pecado. Ahora, yo entiendo lo que usted menciona, mi hermano. Hay un peligro y es que hagamos de la excepción la regla. Y hay muchos teólogos modernos que lo que se enfocan es en defender las excepciones de los hombres de Dios, en sacar a la luz las excepciones de cuando David pecó, cuando Abraham pecó, como si esa fuera la norma, y no ven que eso fue una tragedia y lo que es y cómo la escritura muestra no solo el pecado, sino las consecuencias terribles que eso trajo y cómo esos hombres de Dios vencieron por fe. Uno se pone a leer Hebreos 11, y vamos a ver, ajá, eso está, vamos un momentito a Hebreos 11. Ese capítulo lo conocemos, ¿verdad? Es el de los grandes héroes de la fe. Menciona que por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Habla de Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, eh, Isaac, Jacob, José, bueno, y da un montón de ejemplos. Pero hay un detalle que yo no había considerado hasta que empecé a estudiar este tema de Waggoner y Jones, y ellos lo mencionan en sus libros. En el versículo 33, es más, el 32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak y de Sansón y de Jefté, así como de David y de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos. ¿Y qué dice después de eso, mi hermano Jairo? Quiero que lo lea fuerte y claro. Después de que conquistaron reinos, ¿qué más hicieron? Por fe. Hebreos 11:33. ¿Sí está, hermano Jairo? Lo perdimos. Sí, ahí lo veo. Después de esto le voy a dar la oportunidad de que hable la hermana Angeline y luego el hermano Ernesto Isaac, para que todos puedan participar. Bueno, no veo que me responda el hermano Jairo, entonces lo voy a leer yo. Dice, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, pero dice que por fe hicieron justicia. Y yo estoy seguro que si vemos la vida de todos ellos, un pecado les encontramos. Y algunos quizás no esté registrado, pero justo no es, el único justo que no pecó es Cristo. Pero por fe en Cristo, nosotros podemos hacer justicia, porque por fe se nos perdonan los pecados y por fe se nos imparte la santidad. Un tiempo de angustia. Liga de los expositores. Hay cosas. No soy igual. Subiendo y subiendo y subiendo hasta que por fin... Algo que pensamos en tomar algunos minutos.
sí están confundidos.